Damas y caballeros, les damos una cordial bienvenida a Entre Vidas, un espacio en el que cada historia cuenta. En el día de hoy me encuentro con una mujer que se autodefine como una persona a la que le gustan los retos. También me comenta que tiene las dos caras de la moneda. Por un lado es muy determinada, pero por otra es procrastinadora. Lo que también me dice es que es muy extremista, tanto para lo bueno como para lo malo. Lo cierto es que es un alma libre. Sin más, les presento a Roselyn Jiménez, cariñosamente conocida como la Rose. Bienvenidas, Rose. Hola, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. Y nada. ¿Cómo estás? Bien, bien. Muy bien. Rose, en el día de hoy vamos a conocer tu historia. Y bueno, para contarla es preciso que me lleves a tu origen. ¿Dónde naces? Bueno, yo nazco en Panamá en el año 1990. Estoy tirando la cédula, como decimos en mi país. Nada, tengo 35 años actualmente y soy la menor de 3 hermanas, de padre panameño y madre nicaragüense. Bien, ¿te sientes cómoda compartiendo tu experiencia con el síndrome Treacher-Collins antes de nada? Sí, la verdad es que sí. Digo, por algo estudié la carrera que estudié, soy periodista de profesión. También tengo una fundación en mi país y nada, la verdad es que sí me gusta compartirla porque creo que más allá de mi historia de vida puedo como enseñar un poco sobre el síndrome y las enfermedades raras en general. Sí, que más adelante vamos a hablar un poquito de eso más detalladamente. Vamos a que me cuentes cómo fue tu infancia, teniendo en cuenta que naciste con un síndrome que, bueno, que se nace con él, no es que se va adquiriendo con el paso del tiempo. Bueno, en mi caso, mi síndrome fue heredado por mi papá. Mi papá es el primero en la familia, por lo menos que sepamos hasta el momento, con el síndrome, y pues yo lo heredé. Y nada, yo tuve una infancia bastante normal, entre comillas. En mi casa siempre se me trató de que tuviera una infancia lo más normal. Me regañaban, me castigaban como toda niña, pero era porque en mi casa siempre fui una más. Era consentida, pero no por nada de, ay, pobrecita, sino porque soy la menor. La más pequeña. Exacto, y la verdad que mis hermanas me llevan un par de años, entonces sí, por eso. Háblame en profundidad un poquito acerca del síndrome, qué es, cómo se manifiesta. Ok, el síndrome, y en honor a quién tiene su nombre. Sí, el síndrome se llama el síndrome de Treacher-Collins. Treacher-Collins es el apellido de la persona el que en ese caso era un oftalmólogo cirujano, que fue quien vio esas primeras sintomatologías y fue entonces quien abre este paraguas para hacer la investigación. Entonces, en honor a él, se llama síndrome Treacher-Collins y por eso mundialmente también se celebra el 28 de mayo, porque fue el día de su nacimiento. En mi caso fue herencia, como te comenté, de mi padre. Cada persona, dependiendo del caso, tiene un 50% de probabilidades o quizás menos de herencia de sus padres. En mi caso, como mi papá era el primero y yo soy hija directa, sí tenía un 50% de probabilidades y bueno, me saqué la lotería. Bueno, ¿y tu vida escolar cómo fue? Bien, bien. Yo estudié en Panamá en un colegio bastante importante en Panamá y desde kinder hasta el primer año que estuve en ese colegio éramos los mismos compañeros. Entonces creo que yo sin saberlo fui la que les enseñé un poco de que hay compañeros que son diferentes, porque como te digo, o sea, desde el primer día de kinder todos éramos nuevos y si éramos los mismos todos los años, entonces ya yo era como una masa, nunca fue como alguien distinta. Entonces por ese lado sí, a nivel escolar. Claro que en la calle ya era otra cosa, pero sin embargo yo nunca tuve como una conciencia muy clara de eso. Yo era tan feliz que no tenía una conciencia clara de que había algo más. O sea que en tu niñez tú no tienes así como un desafío que enfrentaste por el síndrome como tal. No, por lo menos a nivel escolar no. Quizás fuera del entorno escolar sí un poco, pero no era como tan consciente, porque en mi casa se me decía, sí, hay niños que de repente no le vas a caer bien o no sé qué, pero nunca se profundizó el por qué. Y claro, como en mi casa había un papá que tenía pues un rostro
similar al mío. Yo, a ver, mi inocencia no me da para ver más ahora que allá. mencionas lo del rostro, que tienes, esas características son propias del síndrome. Sí. ¿Puedes hablarle un poquito a la audiencia? Lo de Las características, digamos más conocidas son el rostro. Por eso suelen hacer muchas bromas o comentarios sobre el rostro, porque es como la más... La manta. Exacto, la más visual. Pero sí es cierto que tenemos características, por ejemplo, las orejas no desarrolladas, el tabique desviado. Por eso hablo así como... Yo leí que no, la audición no es muy buena. Es correcto, tenemos sordera media, es por eso que utilizo audífonos. El 95 o más por ciento de casos utiliza audífonos. Tenemos también problemas respiratorios. Los primeros años de vida son bastante delicados. Y sabes sobre tu síndrome, porque cuando yo te conocí, fue la primera persona que conocí con este síndrome y me interesé por conocer un poquito más de esto. Y yo luego de conocerte, vi una película que se llama Wonder. Sí, correcto. Que el chico también tiene ese síndrome. Sí, de hecho, Wonder es una película basada en una escritora española. Y ella comenta que este caso, específicamente, ella lo descubrió porque fue al parque con uno de sus hijos y había un niño con este síndrome. Y su hijo pues se asustó tanto porque desconocía nada, que pues eso la dejó muy marcada. Ella llega a casa, investiga y todo lo demás, y es lo que la inspira a crear este libro. De hecho, es una saga, son varios libros, porque la película que viste, o que vimos todos, es desde la perspectiva de Ogi, que es el principal. Sí. Pero los demás libros cuentan la historia de Ogi desde la perspectiva de cada uno. Porque hay que recordar que cuando hay un paciente en familiar o alrededor, no solamente impacta la vida del paciente, sino de todos los que estamos alrededor. Cierto. Mamá, papá, hermanos, todos. O sea, es un impacto familiar. Claro. Rose, como nos comentaste, tú heredaste el síndrome de tu papá. Sí. ¿Y qué papel jugó tu familia, tú teniéndolo a él como referencia? Porque claro, es como si eres la primera, te hace todo ruido. Claro, bueno, en el caso mío, por ignorancia médica o pues a ver, tantas cosas que pudieron haber sido, a mi papá siempre se le dijo que era pues estéril. Entonces, y que eso era producto del síndrome. O sea, ¿cuántos hijos tiene? Hace tantos años se le dijo eso. Entonces, digámoslo así, que fue un pequeño como nervio de porque sabía que entonces si ya había como quien dice pegado la suerte, las probabilidades eran altas. Pero el amor fue más grande, o sea, las ganas, la ilusión fue más grande, porque mi papá pues siempre quiso una hija, siempre quiso un hijo, entonces es como... Llegaste sí. Tú. ¿En qué momento supiste que tenías el síndrome? O sea, tu mamá y tu papá se sentaron contigo para decirte lo que tienes. No, ya cuando yo fui creciendo alrededor de los 10, 11 años, ya fui como tener, que es cuando uno empieza como a tener un poco más de conciencia. Entonces yo empecé a preguntar, ya existía el internet, entonces me empecé a investigar, me di cuenta que había otros casos en el otro lado del charco, como decimos en Panamá. Jamás me imaginé estar yo ahora del otro lado y conocer tantos casos. Pero sí, a esa edad fui que me fui como cuestionando más cosas, porque a pesar de que a nivel escolar era como el mismo núcleo, sí es verdad que mi mamá pues me metía a cuanta actividad podía. O sea, te mantenía ocupada. Exacto, eso, para mantenerla ocupadita. Muy bien. Y ahí sí fue como un choque, porque yo decía, como que este no es el mismo trato que yo recibo de repente en mi colegio. Entonces ahí fue como... ¿Fuiste una niña sobreprotegida? Lo comentaste ligeramente ahorita. Un poco. Pero no por el síndrome, sino porque eres la pequeña. Sí, y también porque, bueno, sí era bastante enfermiza, pero, o sea, era sobreprotegida a nivel de por ejemplo,
puedes hacer tantas cosas, pero ten cuidado por esto. Pero a la vez también mi mamá me inculcó ser muy libre, muy independiente. Como te digo, yo hice natación, hice gimnasia, hice baloncesto, hice folclore, que es algo de mi país, o sea, hice lo que tú te puedes imaginar. Rose, ahora que mencionas a tu madre, tengo entendido que ella murió cuando tú tenías 11 años. 11 años, sí. ¿Cómo fue? Porque claro, eres una niña todavía. Sí, sí, sí. Y la madre, ¿sabes? Es difícil. Más en las circunstancias en las que fueron, que fue un accidente automovilístico. Ah, no tenía ese detalle. No, sí, yo iba ¿En el coche? Sí, yo iba con ella y con mi hermana mayor. Mi mamá iba manejando. Tuvimos este accidente. Casualmente yo había salido del colegio temprano porque estábamos en periodo de exámenes. Y mi hermana mayor trabajaba. Y mi mamá pues quiso esperarla para recogerla porque nosotros siempre hemos vivido como del lado oeste de la ciudad. Entonces, nada, la esperamos. Ya de camino a casa fue que tuvimos entonces el accidente. ¿Y fue letal o mi mamá queda en coma? Mi mamá queda, o sea, inmediatamente ella sufre el impacto, sufrimos mejor dicho, pues ella queda en coma y ya no reacciona más. Tuvo 7 días en coma. 7. ¿Y cómo fue tu vida luego de esta pérdida? ¿Alguna persona tomó como ese rol materno contigo? Sí. Yo, pues, mi papá es una persona muy emocionalmente, digámoslo así, aunque no lo diga, un poco frágil. Entonces... Está bien. Se encerró. O sea, se sataniza mucho como que el hombre no pueda... Sí. Y la verdad, al final somos seres humanos todos. Claro, entonces... el dolor te lleva a hacer muchas cosas que tú de repente jamás te imaginarías que puedes hacer. El dolor lo llevó a él a encerrarse en sí mismo y de alguna manera fue un poco egoísta. Inconscientemente fue un poco egoísta porque él se enfocó en que había perdido su esposa, el amor de su vida. Pero había 3 hijas en casa que perdieron a su madre. O sea, y a la vez como que el papá... Entonces, claro, como te comenté hace unos minutos atrás, mi hermana mayor, mis hermanas, las dos en general, me llevan varios años. Entonces, la mayor es quien toma ese rol, junto con mi madrina, que es hermana de mi papá. Pues ella nunca tuvo hijos, entonces yo soy como si fuera la hija. Entonces, como si fuera la hija. Digamos, lo que entre ellas dos formaron ese equipo para sacarte adelante. Sí, para sacarme adelante. Muy bien. Digo, mi papá jamás dejó de vivir con nosotras, mi papá jamás dejó de cumplir económicamente, pero claro, uno no vive solo de lo económico, uno también vive de lo emocional. Necesita como afecto. Sí. Mucho. Entonces, mi hermana es quien toma ese rol. Digo, yo siempre lo he dicho y lo agradeceré, porque por más que todo el mundo dice, es tu hermana, tiene que apoyarte, ella sacrificó su juventud, porque mi hermana era bastante joven cuando mi mamá falleció, volcó toda su vida a criarme, dejó de llegar a la casa y salir de repente con sus amigos, vamos a acostarnos temprano porque mañana tienes clases, levantarse a hacerme desayuno para la escuela, ser mi acudiente, en verano vamos a comprar el uniforme, vamos todos. O sea que estás muy agradecida de tu hermana. Bastante. Por esa iniciativa y ese sacrificio que se podría decir. Sí. Bueno, Rosa, ahora vamos a hablar un poquito de la adolescencia. La adolescencia es una época muy convulsa en la vida de cualquier ser humano, o sea, cualquiera. Totalmente. Muchas emociones, muchos cambios, pero ¿cómo describes tú esta etapa en tu vida? Ahí sí fue más ruda la cosa, ya fue más ruda la cosa también porque me cambio de colegio. Ya entonces empieza, como dices, la etapa de que uno pues empieza de repente a traer un muchachito. La gente es muy cruel, los hombres a veces son muy crueles, las mujeres también, pero en esa etapa son como muy crueles. Ya fue como un toque más a la realidad, porque al perder a mi mamá yo tan joven también me tocó como madurar, por decirlo así de cierta manera, un poco rápido, o sea, entender que el mundo no es color de rosa. Yo la verdad que, como te dije, estaba muy en un mundo, y luego me aterrizaron así de la noche a la mañana. Yo todo estaba bien en mi vida y de la noche a la mañana todo mal. Sí, ya
Ya mamá no estaba, ya yo producto del accidente quedé casi 3 meses sin poder caminar. Tuve que aprender a hacer todo de nuevo. O sea, yo tuve que aprender desde gatear hasta dar unos pasos así como todo un bebé. Sí, producto del accidente. ¿A los 11 años? A los 11 años. Bueno, Qué fuerte. a los 12 porque yo tuve el accidente en septiembre, perdón, que tenía 11, pero como yo cumplo en diciembre, sí, o sea, fue como entre los 11 y 12. Yo tuve que aprender prácticamente a volver a caminar. Vamos a amenizar un poquito. ¿Te acuerdas de tu primer beso? ¿Qué edad tenías? Bastante, a ver, mi primer beso fue ya grandecita. ¿Cuánto? Pero sí me acuerdo. Sí. ¿Cuántos años tenías? Dime. A ver, tenía, ¿qué? 20 y pico. Unos 17, 18, o sea, estaba bastante grande. En la adolescencia, ¿cómo se construye la identidad y la autoestima cuando el mundo solo ve tu diferencia? Yo pienso que es una combinación de todo. Por lo menos he pasado mi experiencia. Como te comenté, en mi casa pues siempre se me trató normal. Sin embargo, he tenido la bendición de siempre encontrarme con buenas personas en el camino y la verdad que tengo muy buenas amistades. Entonces, digamos, las posibles inseguridades que de repente uno puede tener, siempre estaban con mis amistades ahí como reforzándome que no era así, sino lo contrario. Y eso, creo que aparte de mi familia, mi mayor sostén ha sido las amistades que hoy en día sigo teniendo y que forjé desde el colegio. Anda, estables. Yo tomé una cita de Teacher Colin que dice que el problema no está en la condición, sino en cómo las personas ven y tratan las diferencias. Es correcto. Y es cierto, porque hay mucho prejuicio. Totalmente. Háblame de tu profesión. Me comentaste que estudiaste periodismo. ¿La elección de esta carrera la decidiste en tu adolescencia o ya cuando eras una persona mayor? Bueno, fue un poco así porque yo, la verdad, yo desde niña siempre me gustó escribir. De hecho, en el colegio gané un par de concursos de redacción de cuentos y eso siempre me ha gustado mucho. De hecho, soy un poquito maniática con la gente que escribe con muchas faltas de ortografía. Soy de la clásica que si escribes algo sin H, disimuladamente te lo corrijo. Pero sí, yo cuando termino el colegio, en Panamá, por ejemplo, las universidades públicas tienen que hacer un examen antes para poder ganar un puntaje para entrar. Yo no lo hice. Yo estaba clara que no es por menospreciarlo, pero no quería ir a la universidad pública porque se pierde mucha clase, se pierde. Y la verdad que no necesito tanto estudiar, quería como algo más. Y decido entonces tomarme medio año sabático. Y una amiga me dijo, no, acabo de matricularme en tal universidad, en tal carrera, porque mi mamá quiere que esté haciendo algo. Y cuando yo leo el plan de estudios, a mí me encantó. Yo quiero esto, y era el periodismo. Que tú dices mi mamá, que es tu hermana, para que no haya como una confusión, ¿no? No, una amiga. Ah, una amiga. Una amiga se matriculó, porque su mamá, no me matriculó porque mi mamá no quiere que esté sin hacer nada, me comentó mi amiga. Cuando ella me da su plan de estudios, me encantó, yo dije, yo quiero esto, y pues hablé con mi familia, le dije, porque mi familia siempre me ha apoyado, quiero estudiar esto, bueno, si quieres estudiar esto, te apoyamos. Y así fue. ¿Y tu experiencia laboral en el área cómo fue? Buena, la verdad es que buena. Sí he tenido 2 que 3 situaciones, pero no mayormente. Cuéntame de esas situaciones. Por ejemplo, a ver, yo antes de trabajar, digámoslo así, como en lo que estudié, ya había tenido trabajos, pero nunca había sido como relacionados a la carrera. Cuando ya yo empiezo a tener un primer trabajo formal relacionado al periodismo, era un periódico bastante importante en Panamá, una sección de deportes para adolescentes, y me tocó entrevistar a un chico y la mamá pues no se sentía cómoda con que fuera yo la entrevistadora, porque sentía que, por ignorancia, sentía que quizás yo no tenía las capacidades de entrevistarlo, y que aparte de no tener las capacidades, su hijo no iba como a resaltar
Ah, Ella habló con entonces con mi jefa y pues la jefa le dijo que no, que hay yo era la cosas. asignada para eso y aparte que yo era la única en ese momento periodista. Luego se integró otro compañero, pero sí. Al final se hizo. Sí, ¿Hicieron sí entrevista? se hizo. Sí Qué se hizo. fuerte. Ahora, bueno, un paréntesis. ¿Qué te apasiona aparte de la escritura y el periodismo como tal? Otras cosas que te guste hacer. Dices como a nivel De ocio y entretenimiento. últimamente he estado por hacer cosas de... Me gustan mucho las manualidades, no sé por qué ahora. Dicen que ya es porque estoy ya en una etapa, me dice mi sobrina mayor. Y es que ya estás en una etapa. Pero sí, me gusta mucho viajar. Me gusta mucho viajar, me gusta como mucho aprender culturas, me gusta mucho como todo ese ámbito, me gusta mucho aprender. Eso te puedo decir que es como mi... Viajar. Y me encanta siempre estar instruyéndome sobre el periodismo investigativo. A mí me gusta mucho esa área también. Sí. Rose, vamos a hablar ahora de la época de la adultez. ¿Cuáles mitos sobre las personas con el síndrome de Treacher-Collins te gustaría que desaparecieran? Ok, en general cuando tú dices persona con discapacidad se te viene a la mente alguien que pues tiene alguna discapacidad cognitiva y eso no es así, o sea, discapacidad o enfermedad rara también abarca muchísimas cosas. Son personas, me incluyo, que están intentando hacer una vida lo más normal posible, lo más llevadera posible, porque es más inclusiva. Exacto, ya lidiar con una condición es bastante difícil. Más todo lo que te engloba eso a nivel económico, educativo, laboral, todo. O sea, eso, o sea, hay muchísimos tabús todavía, hay muchísima estigmación. Prejuicio. Sí, la estigmación es como una de los impedimentos más fuertes como para que haya una inclusión verdadera. Verdadera, sobre todo. ¿Qué tipo de comentarios o actitudes han sido las más difíciles de afrontar? Comentarios yo he recibido de todos, la verdad. Actitudes, por ejemplo, a nivel laboral en ese momento, cuando te comenté, eso sí me impactó bastante, porque ya no se trataba de mí como persona, sino se trataba como de que dudaran de mis capacidades. Y eso es algo que a mí en lo personal sí me trastoca mucho, que se dude de mi capacidad. O, por ejemplo, ya le he contado algunas veces, una vez iba en el metro en Panamá y una señora no se quería sentar al lado mío, o sea, a mí he tenido yo varias situaciones así como bastante peculiares. Pero no sé que no he sido la única, conozco de peores. Una pena, ¿verdad? Sí, que se te derritió la cara, ¿qué te pasó? ¿Te quemaste? O sea, ha habido de todo. ¿Tú sabes que ese tipo de comentarios siempre viene de la miseria de la gente? Sí. Totalmente. Y la ignorancia. La ignorancia de su carencia. Sí. De su carencia totalmente. Sí, sí, sí. Rose, ahora que tú mencionas que hablaste de los comentarios, ¿tú eres activista de cara al mundo digital? ¿Haces algún tipo de contenido que sea como para concienciar sobre este síndrome? Porque una vez yo estuve haciendo un artículo sobre las personas con síndrome de Down y había muchas chicas que hablaban sobre el síndrome, como desmontando estos mitos. Sí. Y sería bueno, te pregunto, no sé si lo hace porque tampoco hice como esa tarea, o sea, no te busqué en redes ni nada, sino de que te conozco. Pero tú haces algún tipo de contenido relativo a esto. La verdad que ahorita he mermado mucho porque pues emigré, he estado como todo está asentándome, pero sí, la verdad que aparte de tener una fundación en Panamá, pertenezco a una federación de enfermedades raras en Panamá y pues eso es lo que hacemos, o sea, aparte de una simple inclusión, luchamos por el tema de la ley, por el tema de... Y sí, la verdad es que sí. Ahorita mismo estoy un poco mermada en las redes sociales, pero sí, la verdad es que en mis redes sociales tú te metes a ver, siempre va a haber un post de que estoy en alguna entrevista o algo hablando del síndrome, estoy hablando, sí.
Si quieres compartir con la audiencia tu bueno, la página de la fundación es Richard Collins Panamá. Se escribe Treasure Collins con doble L y NS Panamá. Y ahí pueden encontrar entonces toda información sobre el síndrome, sobre también la federación en la que estoy, que también está muy ligada a federaciones aquí en España. También están mis redes personales, que es Raúl Jiménez, y ahí van a encontrar mucha información. También siempre la doy para personas que de repente quieran hacer alguna pregunta, tengan alguna duda, que me ha pasado mucho que, mira, conozco una persona que es así, no estoy segura si tiene el síndrome, tú me puedes orientar, y también se la da. Que afortunadamente estamos viendo una época en la que hay muchas referencias, pero anteriormente, a lo mejor no con tu condición o con cualquier otra, pero si tú no conocías a nadie que básicamente sea igual, era muy difícil. Exacto. O sea, muy demoledor. No, pero no nos vamos muy lejos. Yo en Panamá tengo varios casos donde, porque el síndrome puede ser o muy marcado o tener, digamos, las similitudes a todos los demás muy levemente. Conozco casos que ni siquiera sabían que tenían el síndrome, porque como no se les notaba mucho y a nivel médico tampoco era como que tenemos ese apoyo 100%, por lo menos en aquel entonces. Ya se está trabajando para eso, pero sí. Rose, sobre tu fundación, ¿qué te inspiró? Está de más. Pero, ¿en qué momento decidiste tomar esta idea, hacerla realidad? Y si puedes comentarme también la anécdota que de manera privada me comentaste, que hubo un inconveniente con una persona que como que te la quería... Sí. Bueno, que te la quería como sustraer. Yo la verdad que... Si puedes, tampoco no... No tengo ningún problema. Yo la verdad que como lo he recalcado, siempre lo seguiré haciendo, mi familia pues ha sido como la base de ser quien soy. Entonces, no sé, siempre me he desenvuelto bien con la gente, me considero que soy bastante sociable. Ahora quizás de adulta soy un poco más, me regulo más, pero yo era la clásica niña que llegaba a todos lados, a todos los saludaba. Yo tenía bastantes citas médicas y siempre era como que el mismo edificio, y ahí yo me conocía hasta la seguridad. Y yo me le escapaba, mi mamá iba a todos los edificios, todos los pisos, y ahí yo me conocía a la secretaria. Entonces, a raíz de eso, pues me hacen una invitación a hablar sobre el síndrome, porque me decían, no te da pena hablar en cámara, no nada. Y empezó como un movimiento, la verdad. Era como que, después compartir su historia. Sí, claro, no hay problema, un testimonio. Hasta cuando ya fue como creciendo, como en la comunidad, como le digo, la comunidad TC, y hubo gente interesada en hacer donaciones. Yo soy como muy transparente con eso. Yo no puedo recibir donaciones porque yo no soy, en aquel entonces no soy fundación, no soy ¿Y te nada. constituiste como fundación luego o no? Sí, ya estoy constituida legalmente como fundación, pero en aquel entonces... Porque hay veces que hay cosas que tú no la tienes como en mente y viene una persona y como que te ilumina. Sí, exacto. Ya cuando cuando fui viendo que ya la cosa se estaba como agrandando, yo dije, no, o sea, tengo que irme por lo legal, sobre todo porque mi papá es abogado, entonces mi papá es siempre como que tienes que hacer todo correcto, y yo me quedo ahí. Y así fue que me tomó un año constituirme. Y bueno, lo que me pasó con aquella persona es que antes solamente yo conocí, por lo menos en Panamá, solamente conocí a mi papá del caso con mi síndrome. Esta persona pues tiene una hija, evidentemente pues vivimos cerca, ella pues se acerca a nosotros para que compartamos la experiencia, porque ella pues no tenía de dónde buscar información. En aquel momento ella sí estaba conmigo junto con ese movimiento de hablar del síndrome. Ella decide constituir una fundación, me hace la invitación, una fundación, no una asociación, me hace la invitación, yo acepto. Sin embargo, sus ideales o sus objetivos no iban alineados a los tuyos. Yo
todo este momento lo sigo haciendo es para beneficio de los demás. Yo soy una persona adulta, también pasé por eso. Claro, como para los niños también. Exacto, no para beneficio mío. Entonces, este siempre ha sido el objetivo de la persona. Beneficiar a los demás, pero primero su hija. Y si tú vas a hacer la cara de una fundación, pues no puede ser así. O somos todos o nadie. Y es por eso entonces que yo decido como abandonar eso. Abrir mi camino, sigo un par de tiempo más como de movimiento. Mira, Dios sabe cómo hace las cosas. A mí siempre me llegó la gente tocándome la puerta. Queremos trabajar contigo, queremos esto contigo. Y ella se entera, porque para los más pequeños, y ella pues se acerca a mí, me dijo que me iba a poner abogado y todo, porque yo tenía derecho a utilizar el nombre síndrome de estrés alcohólico, como si ella lo hubiese inventado o algo. Y nada, obviamente yo me asesoré y ella tiene sus cosas, yo lo mío, cada actividad que yo he hecho, me he enterado de cosas que ha dicho, pero como yo todo lo hago legalmente, lo hago por derecho, ella no tiene como de dónde... Y sobre todo hay justicia divina. Sí, yo hice una actividad, incluso en un tiempo que yo vine hace unos años a estudiar, y ella pues estaba haciendo una campaña diciendo que todos los fondos recolectados eran para mí. O sea, era una campaña de difamación. Afortunadamente, la gente me conoce, sabe quién soy. Fuerte. Sí. Pero bueno, de las miserias de la gente, ¿no? Rose, ¿hay algún logro personal o profesional que te haga sentir extremadamente orgullosa? La verdad que haberme graduado de las dos carreras, porque yo estudié. Tú hiciste periodismo, pero también hiciste un máster. Yo en la universidad hice periodismo y producción audiovisual a la vez. Yo estudié las dos carreras simultáneamente. Y bueno, me gradué de las dos a la vez. Al mismo tiempo. Luego hice un máster y la ¿El máster en qué fue? En comunicación corporativa y marketing igual que digital. Yo. Sí. Solo que fueron en años diferentes. Sí. Y luego la pandemia me llevó el ocio de la pandemia me llevó a estudiar una especialización en docencia superior. Mis logros académicos, la verdad que sí siento que todavía me falta un poquito más. Siempre. Soy como muy... Siempre hay ambiciones. Sí. Pero qué vida más, no sé, como que tú no tengas sueños ni ambiciones, como que ya lo logré todo. Sí, como... No sé, no leo así. Ajá, no. Yo respeto... Cada persona con su... Claro, pero no sé. Pero una gente que diga, a nuestra edad, ya yo lo logré todo, ya no, qué fuerte. Sí, yo siento no sé, que siempre hay más. Sí. Hay que tener deseo de hacer cosas siempre. Y fue también lo que me llevó a estar aquí, todo el mundo me decía, pero... Que tranquila, que vamos a hablar de eso, ¿no? Rose, vamos a hablar, ahorita mencionaste a Dios, vamos a hablar un poquito de tu vida espiritual. ¿En quién crees? En Dios. En Dios. Dios es el que me tiene aquí, es el que me ha dado la fuerza muchas veces y siempre para afrontar todo lo que yo he tenido que vivir. No me gusta ponerme en papel de víctima porque sé que hay gente que la ha pasado peor, pero también tampoco le quito crédito a mis vivencias. A tu proceso. Porque, exacto, es que me hace ser, pues. Pero sí, Dios. Aparte mi familia es bastante también creyente. De dos, como quien dice de dos, pero sí. Una pregunta sobre esto. ¿Qué tipo de relación tienes con él? O sea, ¿oras, ayunas, vas a la iglesia, estás bautizada? Sí, estoy bautizada, hice la primera comunión, ya está ahí. No te voy a decir que voy a la iglesia, es mentira. Pero sí, es como una comunidad. ¿Y te interesa volver a la iglesia? Sí. Lo que pasa es que tengo un pequeño conflicto interno en el sentido de que, como te mencioné, tengo mi familia muy dividida. Tengo, por una parte, mi familia muy católica y por otra parte, mi familia muy cristiana. Pero bueno. Me gustan de las dos, entonces estoy como no sé a cuál, o sea, si hubiera una que... Al final, Rose, porque yo estoy en un proceso parecido, pero al final ambas sirven al mismo Dios. Sí. Así que no puedes entrar a la iglesia católica, puedes ir a otra. O sea, al final la visión es la misma. Sí. Así que, ¿estás invitada a la iglesia? Sí. Pues la voy a tomar en cuenta. ¿Alguna vez cuestionaste a Dios por tu condición? ¿Por cómo naciste así?
Sí, Sí. sí, pero ya estando... ¿Y cómo se sintió eso? Era como el clásico, porque a mí, porque no a los demás. Pero luego fui entendiendo que yo no me considero fuerte, si te voy a ser sincera, yo no me considero una persona fuerte. Me considero una persona tampoco valiente. Y yo creo que la gente fuerte, la que se considera fuerte, al final acaba al lado de su cama orando de rodillas y con lágrimas. ¿Sí? Pudiera ser. O sea, si una gente dice, yo soy fuerte, o sea, de cara al público tú puedes tener esa templanza, pero llega un momento en el que tú te desbordas. Sí. No hay manera. Sí, es que uno no es de Somos palo. humanos. Y tampoco me considero valiente, si te lo voy a hacer. Ay, es cobarde. Sí, soy muy, sí, la verdad es que sí. Pero tampoco, pero ahí es donde entra ese lado como de que no me gusta sentir que no puedo hacer algo. Yo soy una persona que a nivel general no le gusta que le impongan las cosas. Entonces... Ya dijiste ahorita que eres un alma libre. Sí, a mí no me gusta que me impongan las cosas, a mí no me gusta como que me digas qué tengo que hacer. A ver, en el sentido de tienes que ser así, así, así. Eso, no que como que tampoco puedo seguir direcciones ni nada. Pero como que a mí, por ejemplo, el periodismo, me dijeron, ¿cómo vas a estudiar eso? Eso. ¿Por qué no? Pero volvamos a la pregunta. ¿Por qué no? De si cuestionaste a Dios. Sí. Sí. Pero ¿cómo se sintió eso, Rose? Dime. Se sintió que a las finales estaba en la misma, o sea, la rabia no se me fue en el momento, la respuesta no las tuve en el momento. Lo único que me sirvió fue para darme cuenta que todo tiene su tiempo. Y luego con los años entonces se me respondió ese cuestionamiento. Sí, que Dios tiene su propósito. En cada cosa que enfrentamos está Él siempre. Totalmente. Y la palabra dice que Dios te elige a ti, no tú a Él. Totalmente. Entonces, sus razones tiene. Y luego también te quería decir que Dios en su palabra dice que Él no te da un espíritu de cobardía. Así que, miedo... Es verdad, te lo juro. ¿Cómo está tu relación con Él en este momento? Bien, la verdad es que yo, bueno, también he sido bastante abierta en eso. Yo en los últimos años estoy enfrentando un tema de salud mental, tema de ansiedad. Te iba a preguntar, pero bueno, podemos ayudarle. Tenemos de pánico, entonces, después de, o sea, junto con mi familia y mis amistades, a él es el que me ha aferrado, o sea, y entendí que no solamente hay que buscarle los momentos malos, también en los momentos buenos. Ahora que migré he pasado muchísimas cosas buenas y malas y siempre le agradezco por lo bueno y lo malo, porque he entendido que hay un propósito, hay siempre. Y desde que como que empecé a soltar, vamos a decirlo, se lo dejé todo a él. Ahí él actúa. Sí, siempre cuando ya creo que estoy como en el momento que ya no voy a dar más, pasa algo. O sea que Dios a ti te ha hecho vivir un desierto, que es en donde ya, o sea, te pone de todas las pruebas una y llega un momento en el que tú ya dices, yo no puedo más. Sí. Sí, actualmente te puedo decir que a nivel familiar estoy viviendo uno y yo sé que él está esperando que yo me decida a enfrentarlo, pero yo le estoy como... Dando tiempo, dando largas. Sí, aguanta un poquito más. Pídele a él sabiduría, que él te la da en abundancia. Sí. Se la da y te pone a que hables en el momento correcto. La verdad es que no me siento lista y bueno, sí. Dice su palabra que todo lo que pidas, creyendo, te se dará. Así que haz caso de él. Cambiamos de tema. ¿Tienes algún momento en tu vida en el que todo cambió? Como un minuto que cambia tu destino. A mí me gusta mucho esta expresión de Gustavo Adolfo Infante, que tú lo conoces. Él tiene un programa que se llama El minuto que cambió tu destino. Y tú sientes que tienes un momento en el que tú dices que tu vida cambió drásticamente. Varios. Muchos. Si me preguntas a nivel de niñez, obviamente el accidente. Mucha gente quizás diría el fallecimiento de mi mamá, pero yo diría que el accidente, porque fue como lo que se desencadenó todo. Y si me preguntas a mi vida adulta, estoy un poco indecisa si
pero creo que fue el minuto en el que decido yo, hace un par de años atrás, tomar el máster que vine a tomar aquí en España, porque cuando vine, mi mente se abrió por completo, o sea, descubrí un mundo que yo decía de dónde estaba. Vamos a hablar de eso, de tu viaje migratorio, pero antes quiero hacerte... No hablo del migratorio, hablo del que hice al principio. Cuando viniste a estudiar. Exacto. Bueno, pero podemos hacer como un recap de aquella experiencia y la de ahora, si te parece bien. ¿Has padecido alguna vez depresión o ansiedad? Sí. Bueno, depresión como tal no he sido diagnosticada a nivel de que tenga que tomar medicinas, pero sí. De hecho, yo tengo un médico. Cuando hago el primer viaje migratorio, que fue para estudiar, fue ese momento que empecé a desarrollar eso. Entonces, yo iba a cancelar el viaje incluso. Desde Panamá hacia acá, la primera vez. Exactamente. Okay. Yo dije que no voy a hacer ese máster, que lo haga otra persona. O sea, ¿te generaba mucha ansiedad? No, estaba pasando por tenías una situación particular. Una situación específica. Okay. Y yo dije, no, yo esto no puedo. Yo acá lo viví los primeros meses, horrible. Yo lloraba todas las noches, me quiero regresar. Tú sabes que yo he escuchado que eso es más común de lo que uno cree. Cuando una persona migra suele sufrir de depresión, pero también es porque tú dejas tu red de apoyo, tu familia, todo lo conocido, todo lo que a ti te conforma, porque es un viaje, bueno, da alegría tú irte, pero también cuando ya pasa esa adrenalina de que ya todo lo que ves es conocido, de que ya a lo mejor no sales tanto, te hace falta tu gente, tu familia, tus amigos, todo eso. O sea, esa red de apoyo hace falta y entonces ahí es que viene ese proceso en donde tú empiezas a extrañar. Sí, y ahí estuvo una vez más mi hermana mayor, porque ella es muy de las personas como que lo que se empieza, se termina. Se termina. Usted decidió... Y igual, o por, ¿cómo dice? Por dignidad o por amor o por dignidad. Ella dice, a usted nadie la obligó a estudiar ese máster. Porque de verdad, o sea, yo fui la que lo busqué sola, yo fui la que decidí todo sola. Usted decidió sola, usted está ya se hizo una inversión. Usted lo termina, así sea llorando, pero usted lo termina. Y no me dejaron regresarme. Y luego tú terminaste el máster y te volviste a Panamá. Sí. ¿Y qué tiempo duraste allá antes del segundo? Estuve 3 años. En Panamá. 3 años en Panamá, que fue el tiempo también que coincidió también que empezó pandemia. ¿Con la pandemia? Sí. ¿En pandemia estuviste en Panamá? Sí. Completamente. ¿Y luego qué te llevó a ti a tomar la decisión de decir, bueno, me voy a España a vivir, no por 1 año, no por 3 meses, no por 9, cambiar de residencia total? Yo, como te dije, antes del primer viaje para venir a estudiar máster, ya fue como... Hubo un evento en mi vida que hizo como switch y empecé yo a desarrollar todo este tema de ansiedad, de todo esto. Y a lo largo de los años, pues me estaba atendiendo. Yo en el 2022 vengo a un algo que se llama Summer School, que lo hacen en Barcelona para fundaciones. Y yo venía solamente por 2 meses. Ah, ¿no lo tenías decidido? No. Yo tenía una fecha de regreso. Y aquí dije yo, ¿a qué voy a volver a Panamá? Ya lo decidí 2 días, 3 días antes de mi ¿Del vuelo? Y eso que no eres atrevida. Lo dije que no tengo esposo, no tengo hijos, yo me quedo. De hecho, yo tengo una tía aquí y mi tía dice, pero tú trajiste pura ropa de verano. Yo dije, pero es que yo vine en verano, yo no pretendía quedarme. Y me quedé 2 meses en Madrid con una amiga y ya luego me vine acá a Zaragoza. Muy bien. Y cuéntame tu proceso de adaptación a nivel social, cultural y también laboral. Cultural, un poquito difícil porque, con el perdón de los españoles, siento que son un poco bruscos de repente en la forma de decir las cosas. Entonces, en mi país eso se toma como que me estás hablando grosero. Sí, eso me costó un poco.
también me pasó algo muy curioso. Empecé a vivir discriminación, pero no por mi síndrome. ¿Y por qué? Por mi origen de país. Y eso yo jamás lo había vivido. Por ser latina, por ser color. De piel diferente. Qué horror. Sí. Me acuerdo que una vez me dijeron así, bueno, no me lo dijeron directamente, pero sí lo dijeron como bastante alto para que yo lo escuchara. No, si esta es una pancita. ¿Una qué? Pancita. ¿Panchita? Ajá. Pancita es un término que se utiliza despectivamente aquí para las personas, sobre todo peruanas. Anda, pero como no aquí, sabía. pues a veces no distinguen de dónde es uno, para ellos todos somos del mismo, no para todos, pero para la mayoría todos somos del mismo lugar. Qué fuerte. Sí. También es algo que, a lo que más de todo me impactó es que creen que uno viene como totalmente ignorante, o sea, como que uno, y ojo, la persona que no ha tenido la oportunidad de repente tener estudios o lo que sea. Pero tú sabes qué pasa. Yo no pienso, o sea, te denigran de alguna manera porque piensan que tú vienes aquí a ser esclavo o que no tienes ningún tipo de educación o no nada, o sea, eso fue como lo más fuerte para mí. No te voy a negar que para mí fue bastante difícil hacer trabajos, bueno, un solo trabajo que he hecho, que yo en mi vida había hecho y que nunca pensé hacerlo. Yo a mi papá le he ocultado esa parte porque mi papá es una persona como que yo no he estudiado tanto. Ven para tu casa, te dicen. Sí. 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 Pero eso ha sido como mi choque más. Creo que también ese prejuicio que hay sobre la migración es porque antes venía como las personas que venían no necesariamente eran las que tenían o que se desarrollaron profesionalmente. Sí. O, bueno, profesionalmente en un área. Antes no migraba tanta gente así, pero luego de un tiempo para acá eso ha venido cambiando. Totalmente. Viene otro tipo de migración, gente con una formación. Y la clásica, ¿para qué viste para acá si allá hay dólares? Que haya dólares no quiere decir nada, o que yo estuviera mal, o sea. ¿Y desafíos que has enfrentado de cara a esta migración? El tema legal, el tema de establecerse, tener una residencia, un trabajo con papeles, eso. ¿Ha cambiado tu identidad en relación a cómo ves el mundo luego de que ya te conviertes en migrante? Totalmente. Sí, 100%. te da mucha apertura. 100%. Mucha. Y me he dado cuenta que a veces uno siente mucho orgullo del país de donde viene, pero también a veces solemos criticar muchas cosas. No, que porque somos, pero yo estando viviendo acá me di cuenta que mi país tampoco es tan tercermundista como, como se cree comparado a las vivencias que uno tiene aquí. Y esto lo digo muy honestamente sin ánimo de ofender a nadie, pero cuando tú, o sea, aquí vive como han tenido una vida de repente sin carencias me refiero a que no saben lo que es ir así en un autobús o lo que sea. Y yo tampoco es que lo sepa mucho, pero vive como una especie de burbuja. Entonces para ellos existe solo Europa y como que Latinoamérica o Centroamérica, o lo que tú quieras llamarle, como que no existe. Entonces es como una combinación de todo a nivel de... A veces dieron en la escuela donde queda Europa, donde queda Asia, donde queda... Con el mapa mundial. Sí, o sea... Y el globo terráqueo. Tú te das cuenta que podrán estar en un país primer mundo, pero muchas veces los conocimientos geográficos o todo, o sea, por el tipo de preguntas que te hacen, tú como que, fue. Ros, un consejo que le darías a una persona que está pensando o tiene la intención de emigrar, no como turista, sino un cambio de vida. Traiga todos sus títulos homologados. Traiga todo lo que vaya a traer homologado. A ver, siempre es más fácil si conoces a alguien, de repente, no que te vayas a quedar con esa persona, porque también eso, hay cuentos de terror en eso de, vente a quedar aquí, vente. No. Yo oí una historia de que... Usted mejor que esa, puede mejor que esa parte.
eso, siempre como que tratar de investigar un poco, pero investigar realmente, no se meta como a internet, o sea, pregunte a la gente si puede. Y que tenga mucha fortaleza, porque los primeros meses, los primeros cumpleaños, navidades, es sí, duro. difíciles. Que se traiga bastante comidita de así congelada. ¿Cómo así, ¿Cómo así? Se puede traer bastantes cosas de su país así para que no extrañen. Bueno, aquí venden de todo, de Dominicana. Eso te iba a decir, ustedes, pero tú consigues algo de Panamá para que veas. Que no fuera yo a Panamá para que... Nosotros hacemos todo en casa de allá. Todo. No, es que nosotros no. ¿Sabes qué es lo que...? Bueno, y de hecho también, por ejemplo, hay restaurantes. Yo no iba a ¿Aquí hay restaurantes de Panamá? Yo no he probado nunca la comida panameña. Por eso no hay, mismo, porque aquí no tenemos. Y es lo que te digo. ¿Y Panamá hay una comunidad de panameños aquí? Sí. Se llama Panameños. Pues mira, son ideas de negocio. No hay un restaurante panameño. Se llama Panameños. Plantéaselo a tus compañeros y quién sabe quién toma la iniciativa. Vamos, te voy a plantear una pregunta. Si te planteas la maternidad. No. Valga la redundancia. No. O sea, pero no porque no me gustan los niños, no por nada. De hecho, me encantan. Pero ya con mis sobrinos, basta sobre. No, pero en serio, es complicado. En mi caso es complicado. Ojo, yo respeto personas con mi condición que han tenido hijos, pero yo tengo un 50% de probabilidad de que salga o no salga. Y una pregunta, como por ejemplo en el síndrome, que le hacen estudios y dice si tienen... No. En el caso de Tricia Collins. Te hacen un estudio y, o sea, sabes que viene con una malformación, pero no se puede determinar cuál. Todavía no. Por lo menos las más accesibles. Ya, claro, ya hay otras que son mucho dinero. De hecho, conozco un caso de una familia que tuvo un niño con el síndrome. Por negligencia médica, el niño fallece. Ella decide volver a embarazarse, obviamente ya teniendo estos antecedentes. Ellos deciden extraer esta, como digamos, el cromosoma que está con la anomalía, que está, para poder entonces llevar un embarazo sano. Y se Pero dio. claro, ella es una persona que tiene dinero, o sea que hace falta una inversión muy grande. Sí. Definitivamente no, la maternidad. No, y aparte que yo pienso que, y es una opinión muy personal, que si yo voy a tener un hijo, lo voy a tener en unas condiciones iguales a las que me dieron en mi casa o mejores. Yo eso de ver cómo llego a la semana para comprarle leche o para... No. O sea, y así debería ser la mentalidad de todo el mundo, antes de tener un hijo. A ver, que dicen que todo bebé viene con el pan debajo del brazo. No me quiero correr ese riesgo. No. Pues sobre todo de que si llegase a tener un hijo con el síndrome, es múltiples especialistas, citas médicas, y no quiero como hacer pasar a un niño por eso. Vuelvo y te repito, respecto a los casos que conozco que han tenido hijos y todo lo demás, pero en mi caso... No. Vamos a hacer como una especie de terapia de regresión. Ve atrás en el tiempo y dime cómo... Cierra los ojos, ¿no? Sí, si quieres, sí. Y dime cómo ves a la Rose de niña. Despelucada. Despeinada. No, definitivamente era otra. Era una niña bastante risueña, bastante intrépida y bastante sociable. Yo creo que tú lo sigues siendo. Tenía un brillo como... Una gracia. Sí, tenía un brillo en la mirada. Dios a cada quien le da lo suyo, Rose. Y a la Rose adolescente, ¿cómo la ves? La veo un poquito más... No rebelde, pero sí la veo como un poco más solitaria, sí. En la adolescencia. ¿Y hace 10 años atrás, cómo te ves? ¿Has cambiado en algo? Totalmente. Hace 10 años atrás, sí. Estaba yo descubriendo un mundo, estaba
probándome a mí misma que podía hacer todo lo que había pensado. Sí. Sí. Y si pudieras verte 5 años hacia adelante, ¿cómo te ves? ¿Y qué te 5 años gustaría hacia que cambiara? adelante. Me gustaría estar habiendo logrado las metas que tengo propuestas por lo menos en mi presente. Sí, y de repente, no lo sé si en Panamá o acá, pero ya como en otro enfoque. Ahorita estoy como poniendo las bases y las paredes para lo que quiero lograr. Los cimientos. Sí. Y en 10 años, ¿cómo te gustaría verte? No te voy a mentir, totalmente libre financieramente, disfrutando mucho a mi familia y que pues todo el tema que te comenté, quizás ese asuntito que le estoy diciendo a Dios, ahorita no, haberlo ya resuelto. Muy bien. ¿Y quién eres hoy? Ya puedes abrir los ojos. Estamos en el presente. ¿Quién eres hoy? ¿Quién soy hoy? Creo que nadie en concreto, te voy a ser muy sincera. Migrar me ha hecho redescubrirme, me ha hecho aguantar. Porque muchas veces he querido tirar la toalla, pero hasta tirar la toalla cuesta. Entonces, yo soy una persona muy perseverante, entonces también es como que, no, si ya hice todo eso, ¿cómo voy a...? Y soy una persona que me estoy empezando de cero, tanto a nivel migratorio, económico, todo. O sea, estoy como forjando lo que quiero ser en unos años, que ya no es lo que yo creí que toda la vida quería hacer. O sea, que se te replanteó totalmente, te replanteas la vida. Sí. El cambio es bueno. Sí. Y parte de todo eso ha sido el tema de la salud mental. La salud mental ha tocado mi puerta a nivel personal muy fuertemente, por experiencia propia y por experiencia familiar. Entonces es algo como que te dices, como que si no tomo las riendas, esto en un futuro... Te puede... Sí. Tú sabes que ahora que hablas por experiencias familiares, hay, bueno, no sé cómo decir esto, pero dentro de las terapias hay regresiones al vientre materno, porque hay como raíces de amarguras que no son tuyas, sino que pertenecen al linaje de tu familia. Puede ser tu madre, tu padre, tu abuelo, tu abuela. Entonces son cosas que hay que trabajarlas, porque ciertamente si tú te pones a pensar en ti como persona, y las cosas que tú eres, y tú, si te hace ruido algo como que no va con tu personalidad, o sea, si eres una persona atrevida y de repente te da miedo esto, ¿cómo convergen esas dos? Sí. ¿Sabes? Hay cosas que no te pertenecen, pero forma parte de vivencias de otras personas. Sí, es totalmente... ¿Lo ves por ahí, lo que me comentas? Sí, es por ahí. Sí. Son heredadas. Son heredadas, pero ya, en mi caso, son heredadas a un extremo que ya afecta, digamos, tu forma de vivir, o sea, tu forma de vivir en general. Claro. De ser, de todo. Yo cuando fui a la primera terapia, algo muy puntual que me dijo el doctor, el psicólogo, perdón, fue: esto se te desencadenó porque tú nunca viviste el duelo de tu madre. Ay, sí. Todo te lo guardaste. Y luego sale. Y añadido al tema familiar que tienes con este tema de salud mental, me explicó que el cuerpo, aunque uno no lo crea, siempre busca la manera de expulsar todo. De todo, porque es el orden de la vida, o sea, y eso. Pues yo te voy a dar un consejo. Mira, ahí en YouTube se llama Regresión al vientre materno. Es muy buena esa terapia. Dura como 21 días. Ok. ¿Pero que relaja un psicólogo? Sí, ella es psicóloga, la chica.
pero es una terapia, o sea, es de sonido. Es una cosa muy interesante. Y luego, Rose, también está el ayuno y la oración a Dios. Todo eso se te puede ir. Te lo dice una persona que lo vivió y que experimentó su sanación. Entonces, date la oportunidad. El psicólogo está muy bien porque también ayuda, pero prueba con eso. Prueba con el ayuno y con la oración. Claro, mi hermana que es psicóloga, también es cristiana, me dice eso. Sí, funciona, Rose. Ahora. Funciona muchísimo. Después de todo lo que has vivido, ¿cómo describirías o qué es lo que más te ha enseñado vivir con el síndrome Treacher-Collins? Yo te voy a ser 100% honesta. Yo creo que Dios me otorgó el derecho, o digámoslo así, o la fortuna de tener el síndrome con un propósito que todavía no lo tengo claro, porque si no te voy a hacer, yo hubiese sido bien fastidiosa. Yo creo que yo hubiese sido una persona cero humilde, cero... O sea, creo que hasta hubiese sido mala gente, mala persona. O sea, si no hubieses tenido el síndrome, hubiese sido una mala persona. Sí, porque a través del síndrome yo he visto el mundo desde otra perspectiva, lo he visto con más humanidad, he prestado atención a cosas que uno ve cotidianamente, pero no cree que está sucediendo. No sé, como siempre he tenido como esa impresión, que no hubiese tenido como la misma enseñanza, la misma todo. La misma conciencia. Y quizás hubiese estado muy cómoda en mi posición o en mi vida, que no me hubiese como motivado a crecer. O sea, hubiese sido un poquito mediocre, la verdad. Un mensaje que tengas para todas las personas que nos escuchan. Si puedes mirar a la cámara, por favor. Que nada, que nunca se conformen, que siempre se reten a sí mismos. Dicen que la noche, el momento más oscuro de la noche es cuando ya va a amanecer. Ya va a amanecer. Y eso, la verdad que eso es lo que creo yo que me ha llevado bastante lejos, aparte de Dios y el apoyo de mi familia. Amén. Retarse a uno mismo, reinventarse uno mismo, no conformarse siempre como con lo mismo. Todo se reinventa, la ropa, la comida, todo, ¿por qué no reinventarte tú? Amén. Tengo una cita aquí, no sé de quién es, pero la escuché en un podcast de la palabra de Dios. Dice: la adversidad no es enemiga, es maestra. Y si aprendes a escuchar su enseñanza, cada desafío se convierte en un peldaño hacia tu propósito. Que tú decías ahorita que Dios tiene un propósito. Sí, es totalmente contigo. cierto, es totalmente cierto. Pues eso es. Sí, la verdad que yo siento que si no hubiese sido una persona con el síndrome, hubiese llevado una vida muy cómoda, muy conforme. Quizás ni siquiera nunca me hubiese planteado la idea de estudiar afuera, porque, sí, o sea, porque como para qué, o sea, yo estoy aquí bien. Estoy aquí bien. Porque lo que me llevó a mí a estudiar el máster fue que, a pesar de que yo tenía 2 títulos y una experiencia, se me estaba complicando conseguir trabajo por el tema de la discapacidad. Entonces yo dije, yo tengo que tener más Claro. Entonces, como que tu currículum resalte por la formación que... Rose, si no te pasa que también por el síndrome tú te sientes en la necesidad de dar más. Sí, como que, las personas van aquí, pero tú quieres ir aquí. Sí, me pasa en los dos casos. Me pasa de que la gente, ay, pobrecita, ay, no sabe hacer nada. Y me pasa de que tienes como muchas lupas encima tuyo y entonces están esperando. Como que, a ver, pues entonces demuestra que tan capaz eres. Y el mínimo error es como... o sea, como si los demás no se pudieran... pero eso pesa demasiado en los hombros. Sí, como si los demás no se pudieran equivocar. O sea, de alguna manera u otra siempre vas a cargar con un estigma. Como con esa cruz. Sí. Qué fuerte. Sí. Bueno, gracias Rose por acompañarnos. Es un honor de verdad escuchar tu historia de primera mano. Te agradezco el que desde el primer momento dijiste que sí. No, yo te agradezco a ti la invitación. Y que nos cuentes tu historia. Ha sido un verdadero placer y estoy muy agradecida contigo. Porque es el primer capítulo de Entre Vidas. Así que despídete de la audiencia y gracias de verdad. Nada, pues agradecida con la invitación
Espero que les guste un poquito de mi historia y un poquito resumida. Y nada, bendiciones, que yo sé que este capítulo y muchos más los voy a estar viendo muy prontamente por todos lados. Amén. Bueno, hasta aquí la entrevista del día de hoy. A ti que nos estás viendo, te invito a que te suscribas al canal de YouTube, que le des clic a la campanita, que comentes tu parte favorita de la entrevista y que, por supuesto, compartas el contenido con las personas que entiendas. Hasta aquí llegó Entre Vidas, un espacio en el que cada historia cuenta. ¿Y tú, te atreves a contarme la tuya?